Durante cientos de miles de años, Europa, África y Asia fueron el escenario de una coexistencia que marcaría para siempre la historia humana. En un mismo planeta helado y hostil, dos especies caminaban erguidas, cazaban con inteligencia, cuidaban a sus hijos y miraban el fuego con una mezcla de temor y asombro: los neandertales y los Homo sapiens. Los neandertales habían surgido en Europa hace más de 400.000 años, descendientes de una rama separada de los antiguos homínidos que migraron desde África. Su cuerpo era más robusto y compacto, adaptado al frío. Tórax ancho, extremidades cortas, gran fuerza muscular y un cráneo alargado que albergaba un cerebro incluso más grande que el del hombre moderno. Su rostro proyectado, con arcos superciliares prominentes y una mandíbula poderosa, les daba una apariencia temible, pero bajo esa anatomía primitiva latía una mente capaz de fabricar herramientas, usar pigmentos y enterrar a sus muertos. Mientras tanto, en África, los Homo sapiens evolucionaban hacia una forma anatómicamente moderna. Con cuerpos más esbeltos, mayor resistencia al calor y una capacidad pulmonar optimizada para largas caminatas y cacerías, desarrollaban una ventaja decisiva: la complejidad simbólica. Dibujaban, cantaban, adornaban sus cuerpos y transmitían conocimiento a través del lenguaje articulado. Su mundo no se limitaba a lo tangible, ya eran capaces de imaginar lo invisible. Los neandertales dominaban los bosques fríos y las cuevas europeas. Los sapiens prosperaban bajo el sol africano, pero ambos compartían un mismo enemigo: el clima. Durante las largas glaciaciones, los ecosistemas cambiaban brutalmente. Los ríos se congelaban, los rebaños migraban y la caza escaseaba. Las rutas de migración humanas se cruzaban una y otra vez. Así, hace unos 60.000 años, comenzó el contacto entre dos especies hermanas separadas por cientos de miles de años de evolución. Los encuentros no fueron siempre pacíficos. Hubo intercambios genéticos, evidentes hoy en el ADN de la mayoría de los humanos modernos, que conserva entre un 1% y 4% de herencia neandertal. Pero también hubo competencia por el territorio, por las presas y por los refugios. Las cuevas de Europa se convirtieron en testigos de un choque prolongado, dos humanidades distintas luchando por sobrevivir en el mismo mundo. Los neandertales poseían herramientas de piedra sofisticadas, conocidas como la industria musteriense, elaboradas mediante técnicas de lascado controlado. Cazaban bisontes, mamuts, ciervos gigantes y osos cavernarios. En sus campamentos se han hallado restos de hogares, utensilios, collares hechos con dientes de animales y pigmentos de ocre rojo. Todo indica que poseían una forma de pensamiento simbólico rudimentaria, comprendían la muerte y posiblemente practicaban ritos funerarios simples. Los sapiens, en cambio, no solo sobrevivían, creaban cultura. A su llegada a Europa, dejaron trazos inconfundibles en cuevas como Chauvet, Altamira y Lascaux, donde plasmaron la vida animal con precisión y emoción. Su imaginación les permitía construir mitos, cohesionar grupos más amplios y cooperar de maneras que los neandertales nunca alcanzaron. Esa capacidad de pensamiento colectivo fue, en última instancia, su arma más poderosa. Sin embargo, la distancia entre ambas especies no era tan abismal como durante mucho tiempo se creyó. La evidencia genética demuestra que se cruzaron con frecuencia, que compartieron tecnologías y, en algunos casos, coexistieron en las mismas regiones durante generaciones enteras. La frontera entre el nosotros y el ellos era tan difusa como la línea entre la necesidad y la violencia. En los yacimientos de El Sidrón en Asturias, Krapina en Croacia o La Chapelle-aux-Saints en Francia, los restos neandertales hablan de una vida intensa y brutal. Los cuerpos presentan fracturas antiguas que cicatrizaron, muestra de cuidado mutuo. Algunos dientes desgastados por el uso de herramientas en la boca, huesos con marcas de corte precisas y objetos decorativos que revelan un pensamiento más profundo de lo que se creía. En contraste, los restos más antiguos de Homo sapiens en África, como los de Homo quibish o Erto, muestran ya rostros familiares, mentones marcados, cráneos redondeados y una organización social más compleja. Ambas especies eran cazadoras, recolectoras y profundamente dependientes del grupo. Sin embargo, cuando el entorno comenzó a deteriorarse, la solidaridad se volvió selectiva. Los grupos aislados debían decidir quién comía y quién no. La empatía,
Tan necesaria para la cooperación, se transformó en una herramienta pragmática. Solo servía dentro del propio clan. Fuera de él, el otro era competencia. De esa frontera moral surgirían las primeras sombras de lo que hoy llamamos violencia intraespecífica. En las profundidades de las cuevas, los arqueólogos encontraron restos humanos desmembrados junto a huesos de animales, ambos con señales idénticas de haber sido descarnados. ¿Eran rituales? ¿O hambre? La delgada línea entre cultura y supervivencia comenzaba a desdibujarse. Los sapiens desarrollaban lenguaje, arte y comercio, pero también una nueva forma de dominación simbólica: la capacidad de imaginar al enemigo. Los neandertales, más limitados en número, carecían de esa ventaja cognitiva. Y aunque eran fuertes y resistentes, su mundo se iba cerrando, helado, hambriento y cada vez más violento. En algún momento, entre 40.000 y 35.000 años atrás, los últimos neandertales desaparecieron. No fue un evento súbito, sino un lento apagarse de linajes. Los sapiens ocuparon sus cuevas, cazaron sus presas y heredaron en parte su sangre. Pero también heredaron algo más: la memoria ancestral de lo que fueron capaces de hacer cuando el hambre y el miedo dominaron la mente. La escasez de recursos en la última era glacial. Hace unos 75.000 años, la Tierra entró en uno de los periodos más hostiles de su historia reciente, la última era glacial. Los casquetes polares avanzaban desde el norte como un muro de hielo que devoraba bosques, ríos y valles enteros. El clima del planeta descendió bruscamente. Lo que había sido un paisaje templado se transformó en una tundra árida, donde el viento cortaba la piel y el sol apenas lograba romper la niebla de nieve. Para los neandertales de Europa y los primeros Homo sapiens que comenzaban a expandirse desde África, la supervivencia se convirtió en una cuestión diaria de estrategia y suerte. Las temperaturas descendían hasta niveles letales. Los glaciares cubrían Escandinavia, Alemania y parte de Francia. Los mares retrocedían, abriendo nuevas rutas terrestres, pero al mismo tiempo cerrando ecosistemas. En aquellas condiciones, cada recurso era precioso, cada error podía costar la vida. Los animales que habían sustentado a ambos grupos durante milenios comenzaron a desaparecer o a migrar hacia regiones más cálidas. Los mamuts lanudos, los rinocerontes lanudos, los bisontes esteparios y los megacérvidos se desplazaban siguiendo las pocas zonas con vegetación. En ese éxodo constante, los humanos se vieron obligados a seguirlos, abandonando refugios y adaptándose una y otra vez a territorios desconocidos. Los neandertales, expertos en caza y rastreo, resistieron mejor el frío gracias a su fisiología robusta y su dominio de los abrigos naturales. Vivían en cuevas profundas, donde mantenían el fuego encendido día y noche. Allí las mujeres curaban pieles para fabricar ropas gruesas, mientras los hombres tallaban herramientas con precisión. Sin embargo, el problema no era solo el frío, era el hambre. La escasez de alimentos se convirtió en la fuerza invisible que moldeó su comportamiento, su organización social y sus instintos más oscuros. Los estudios de los sedimentos en cuevas europeas, como el Sidrón o Goyet, revelan periodos prolongados sin restos de grandes presas, seguidos de acumulaciones de huesos humanos con señales de manipulación. Las capas de hielo y ceniza registran interrupciones climáticas abruptas, inviernos que duraban décadas. En esos intervalos, los grupos se reducían a lo mínimo. Familias enteras podían quedar atrapadas en una cueva sin provisiones, esperando una primavera que a veces nunca llegaba. Los Homo sapiens, que avanzaban hacia el norte desde África, encontraron un panorama similar. Al cruzar Oriente Medio y entrar en Europa, se toparon con un continente semidesértico, helado y hostil. La vegetación era escasa, los árboles se reducían a abedules y pinos retorcidos. El resto del paisaje era una planicie barrida por vientos gélidos. El fuego se convirtió en su bien más preciado, el único escudo contra la muerte. La supervivencia requería cooperación, pero también decisión. Cuándo avanzar, cuándo detenerse, y a quién alimentar primero. La caza se volvió peligrosa. Los grupos humanos perseguían a los animales hasta agotarlos, utilizando lanzas con puntas de piedra y estrategias de cerco. Pero una cacería fallida podía significar el colapso del clan. La carne se repartía con jerarquía, primero los cazadores, luego las madres y los niños. Los ancianos, cuando no había suficiente, simplemente dejaban de comer.
Esa lógica implacable fue la semilla del pensamiento utilitario que regía la supervivencia en los confines de la Edad del Hielo. A medida que el hambre se prolongaba, la competencia entre grupos se intensificaba. El hielo no solo separaba territorios, también los definía. Cada valle con caza o agua se convertía en un recurso por el que valía la pena matar. Los arqueólogos han hallado evidencias de enfrentamientos violentos, cráneos fracturados, lanzas incrustadas en costillas, huesos humanos quemados junto a restos animales. La violencia, que en tiempos de abundancia era excepcional, se transformó en una herramienta de control territorial. En este contexto extremo, las líneas morales comenzaron a desdibujarse. Cuando un miembro del grupo moría, su cuerpo no siempre era enterrado. En algunos sitios, los huesos muestran cortes finos y fracturas intencionales para extraer la médula, rica en grasa. A falta de presas, el cuerpo humano se convirtió en una reserva última de energía. No era aún un acto simbólico, ni necesariamente ritual, era pura supervivencia. Comer al muerto significaba que al menos unos pocos vivirían un día más. Los estudios de isótopos de nitrógeno en huesos neandertales confirman una dieta casi exclusivamente carnívora. Dependían tanto de la carne que cuando las presas migraban quedaban sin alternativa. Los sapiens, en cambio, demostraron una flexibilidad mayor. Recolectaban raíces, frutos secos y mariscos cuando los había. Esa diferencia en la dieta, que representaba una capacidad de adaptarse a nuevos contextos, sería una de las claves que definirían el destino de ambas especies. Pero incluso los sapiens sufrieron las consecuencias del clima. En África, las sequías redujeron los ríos y convirtieron regiones enteras en desiertos. Los grupos humanos se concentraron en pocos refugios, como las costas del sur, donde sobrevivieron comiendo lo que el mar ofrecía. De esa escasez surgiría algo inesperado, la cooperación a gran escala. A diferencia de los neandertales, los sapiens crearon redes de intercambio, compartieron información y establecieron alianzas. La necesidad no los aisló, los unió. Los neandertales, por su parte, siguieron resistiendo con tenacidad. Sus comunidades eran pequeñas, cerradas y endogámicas. Cuando el hambre los golpeaba, dependían solo de los suyos. Esa estructura les dio cohesión, pero también fragilidad. Una simple epidemia, un invierno sin caza o la pérdida de un líder podían condenar al grupo completo. El hielo dictaba las reglas, y el ser humano, fuera cual fuera su especie, debía adaptarse o desaparecer. En ese paisaje desolado, los gestos de compasión y los actos de violencia se confundían. Un fuego encendido podía significar vida, una sombra en la cueva, la muerte. En cada hueso hallado, en cada marca de cuchillo sobre una tibia humana, se lee la misma historia. El hambre no conoce moral. Cuando las condiciones climáticas alcanzaron su punto más crítico, hace unos 45.000 años, los neandertales y los sapiens compartieron los mismos territorios del sur de Europa. Las cuevas se llenaron de humo, las hogueras crepitaban con huesos rotos y los ecos de una humanidad desesperada resonaban bajo el hielo. Fue en ese escenario cuando el canibalismo dejó de ser una excepción y comenzó a dejar huellas arqueológicas sistemáticas. Evidencias arqueológicas de canibalismo en neandertales. En las profundidades de las cuevas europeas, los huesos hablan. No lo hacen con palabras, sino con señales invisibles para el ojo inexperto. Cortes precisos, fracturas intencionales, rastros de fuego y raspaduras que solo un cazador o un carnicero sabría reconocer. Durante décadas, la arqueología moderna ha reconstruido una verdad incómoda. Los neandertales no solo cazaban animales, también procesaban cuerpos humanos. El hallazgo más revelador apareció en el Sidrón, una cueva en el norte de España. Allí, en un corredor angosto cubierto por siglos de sedimentos, los investigadores encontraron los restos de al menos 12 individuos neandertales, hombres, mujeres y niños. Sus huesos estaban fragmentados, las marcas de piedra cortante surcaban los fémures, las tibias y las costillas, y las fracturas espirales indicaban que fueron rotos cuando aún contenían médula. Ninguno de esos cortes tenía un propósito ritual evidente. Todo apuntaba a un acto de despiece y consumo. Las pruebas químicas lo confirmaron. Los huesos habían sido expuestos al fuego, algunos incluso parcialmente chamuscados. Entre los restos se encontraron herramientas de piedra con residuos de grasa humana, como si hubiesen sido utilizadas para cortar carne.
No había animales cazados, ni señales de depredadores, solo humanos sobre humanos. Los científicos concluyeron que el grupo había practicado canibalismo de supervivencia, posiblemente tras quedar atrapado por una avalancha o un invierno interminable. Pero el Sidrón no fue un caso aislado. En Krapina, Croacia, se hallaron más de 800 fragmentos óseos pertenecientes a una treintena de neandertales. Los huesos estaban aplastados, algunos con marcas de percusión, otros con las mismas señales de raspado que se observan en la caza de animales grandes. Los cráneos fueron abiertos con precisión para extraer el cerebro, una fuente rica en grasa y proteínas. El patrón se repetía una y otra vez. El cuerpo humano era tratado como un recurso alimenticio. Otro sitio emblemático es Moula-Guercy, en el Valle del Ródano, al sur de Francia. Allí, los arqueólogos descubrieron restos humanos y de ciervos mezclados en el mismo contexto, ambos con idénticas huellas de corte y fractura. Los huesos humanos habían sido hervidos y quemados, y los análisis microscópicos demostraron que la piel fue retirada con cuchillas de sílex. No había sepulturas ni disposición ritual, solo los restos dispersos de una comida compartida. Estas evidencias sugieren que el canibalismo no fue un acto aislado ni excepcional. En varios yacimientos como La Quina, Baume-Moula y Les Pradels se repite la misma secuencia: muerte, desmembramiento, fractura, fuego y abandono. Los neandertales sabían cómo aprovechar cada parte del cuerpo: la carne de los músculos, la médula del fémur, la grasa craneal, incluso la lengua. En un entorno de hambruna y aislamiento, el cuerpo de un compañero muerto era simplemente una fuente de energía inmediata. Durante años, los antropólogos se resistieron a aceptar esta idea. Resultaba más fácil imaginar a los neandertales como brutos que enterraban a sus muertos que como seres capaces de comerse entre sí. Sin embargo, la ciencia molecular confirmó la brutal evidencia. El análisis de colágeno humano en herramientas de piedra y la comparación de microcortes en huesos de animales y humanos mostraron que ambos fueron procesados de la misma manera. La diferencia no estaba en la técnica, sino en el tabú que aún no existía. El canibalismo entre neandertales parece haber tenido dos motivaciones principales. En algunos contextos fue de supervivencia, producto del hambre extremo, pero en otros pudo haber sido de agresión o dominación. Algunos cráneos muestran golpes mortales, seguidos de señales de descarnamiento. No todos los individuos comidos murieron de hambre. Algunos fueron asesinados. En cuevas como Goyet, en Bélgica, las fracturas en los cráneos sugieren violencia entre grupos. Los huesos fueron tratados con una frialdad metódica, cortados, cocidos, quebrados y apilados. No había crueldad gratuita en esos gestos. Para ellos, el cuerpo era materia, carne que podía saciar o simbolizar poder. La línea que separa la necesidad de la intención se pierde en la oscuridad de las cuevas. Quizás el canibalismo fue, en algunos casos, una forma de apropiarse del enemigo, de absorber su fuerza o de eliminarlo por completo del mundo físico. La arqueología no puede escuchar sus palabras, pero sus herramientas y huesos son testimonio de un pensamiento más complejo que el simple hambre. Los investigadores han detectado, además, un patrón temporal. Las evidencias de canibalismo aumentan coincidiendo con los periodos climáticos más severos, como los estadiales glaciares, cuando los recursos escaseaban y las poblaciones se fragmentaban. Cuanto más frío y árido se volvía el entorno, más frecuentes eran los indicios de consumo humano. En esos momentos críticos, las normas sociales colapsaban y la supervivencia borraba cualquier noción de identidad o parentesco. Resulta revelador que incluso en los sitios donde existen entierros formales, como La Ferrassie o Shanidar, se hayan encontrado restos canibalizados en capas geológicas cercanas. Eso sugiere que ambas conductas coexistieron: el respeto y el consumo, el duelo y la necesidad. Los neandertales podían enterrar a un niño con flores y en otro momento devorar a un adulto muerto de hambre. Eran humanos en todos los sentidos, capaces de empatía y de horror. La imagen tradicional del buen salvaje queda rota frente a la evidencia. Las marcas microscópicas en los huesos hablan con precisión quirúrgica. Cada trazo, cada fractura, cuenta una historia de supervivencia extrema. Los neandertales conocían la anatomía humana porque la habían aprendido a través de la experiencia directa. Sabían dónde cortar, dónde romper, qué parte alimentaba más.
Lo hacían con la misma técnica con que desollaban un ciervo o un oso, y sin embargo no eran monstruos. Eran los hijos de un mundo que no perdonaba la debilidad. Las montañas heladas, las noches sin fuego, los inviernos interminables los habían obligado a mirar a la muerte de frente. En ese espejo oscuro, descubrieron que el límite entre cazador y presa podía invertirse con facilidad. Cuando los últimos clanes neandertales se extinguieron, hace unos 40.000 años, dejaron tras de sí no solo herramientas y restos de fuego, sino también la primera evidencia de canibalismo sistemático en la historia de la humanidad. Una herencia que, en silencio, los Homo sapiens también compartirían. Canibalismo en Homo sapiens tempranos. Cuando los Homo sapiens comenzaron a expandirse fuera de África, no solo llevaron consigo herramientas, fuego y lenguaje, también transportaban una herencia invisible, la capacidad de hacer cualquier cosa por sobrevivir. En los desiertos de África Oriental, en las costas del Mediterráneo y en las montañas del Levante, el hambre seguía siendo la fuerza más poderosa de todas. Allí, los primeros hombres anatómicamente modernos dejaron huellas de un comportamiento tan antiguo como la necesidad, el canibalismo. En el yacimiento de Erto, en Etiopía, se descubrieron restos humanos de más de 160.000 años de antigüedad. Entre ellos, fragmentos de cráneos con marcas de corte regulares, señales inequívocas de descarnamiento. Los surcos paralelos en las sienes, el desprendimiento controlado de la mandíbula y las incisiones en la base del cráneo indicaban que no se trataba de un simple entierro. Las huellas eran las mismas que dejan los cazadores cuando retiran piel y músculos de un animal. No se encontraron instrumentos rituales, ni ofrendas, ni símbolos funerarios, solo el cuerpo humano tratado como carne de consumo. En Sudáfrica, las cuevas de Border y Classis River Mouth revelaron restos similares, datados en torno a los 100.000 años. Mandíbulas humanas partidas, huesos largos fracturados para extraer médula y cráneos abiertos por la base, como se hacía con los antílopes. En algunos casos, los fragmentos fueron quemados, lo que sugiere cocción o exposición directa al fuego. Los análisis microscópicos mostraron que las incisiones fueron hechas con cuchillas de piedra finas y controladas. No era violencia caótica, era técnica, conocimiento, práctica. Los arqueólogos coinciden en que estos hallazgos no representan actos rituales, sino canibalismo de supervivencia. Durante las prolongadas sequías que azotaron África en el Pleistoceno, los grupos humanos quedaron atrapados en refugios costeros sin acceso a grandes animales. En esos periodos críticos, el cuerpo humano se convirtió en la última fuente de alimento. La carne humana, rica en proteínas y grasa, era el recurso más inmediato cuando todo lo demás fallaba. Sin embargo, no todas las evidencias hablan de hambre. En sitios más recientes, como Gough's Cave, en el suroeste de Inglaterra, y Dolní Bestonice, en Moravia, los restos humanos revelan una historia más compleja. En Gough's Cave, datada hace unos 15.000 años, se hallaron cráneos humanos cuidadosamente cortados y pulidos hasta formar tazas. Las marcas de descarnamiento son claras, pero las fracturas son limpias, simétricas, casi estéticas. Los investigadores creen que los sapiens de aquella época practicaron un canibalismo ritualizado, en el que comer al muerto formaba parte de una ceremonia funeraria o mágica. En Dolní Bestonice, un asentamiento de cazadores del Paleolítico Superior, los huesos humanos se mezclaban con restos de mamuts y zorros árticos. Allí, las incisiones en los huesos y los rastros de fuego sugieren que la carne fue cocinada, pero los cuerpos fueron también dispuestos con cuidado junto a adornos y pigmentos. Este contraste entre despiece y homenaje abre una pregunta aún más inquietante. ¿Podía el canibalismo ser una forma de respeto? Los antropólogos proponen que, para algunos grupos de sapiens, comer al muerto significaba conservarlo. La ingestión del cuerpo era una manera de integrar su fuerza o su espíritu dentro del grupo, un acto simbólico que convertía la muerte en continuidad. En este contexto, el canibalismo no era un crimen, sino un vínculo. Las pruebas más fuertes de esta interpretación provienen de regiones como Papúa Nueva Guinea o el Amazonas, donde prácticas semejantes sobrevivieron hasta tiempos recientes con sentido ritual o espiritual. Pero la evidencia más perturbadora se halla en Europa Oriental.
En Miladek, en la actual República Checa, y en Predmosty se encontraron restos humanos con huellas de corte idénticas a las que se usan en el procesamiento de animales. En algunos huesos, las marcas se concentran en las zonas de mayor valor nutritivo, el muslo, los brazos y la espalda. En otros, los huesos están rotos en espiral, indicio de extracción de médula. No hay señales de entierro. El fuego, la fractura y el abandono fueron el destino final de esos cuerpos. A diferencia de los neandertales, los sapiens tenían lenguaje simbólico, arte y religión. Y sin embargo, en los momentos de colapso ambiental, su comportamiento se volvió idéntico. La inteligencia no los salvó del hambre, solo los hizo más eficientes en el horror. El canibalismo se convirtió en una respuesta humana universal, una posibilidad que dormía en la mente de toda comunidad cuando la naturaleza retiraba sus favores. En Gough's Cave, además de los cráneos convertidos en cuencos, los arqueólogos hallaron huesos de niños y mujeres con señales de haber sido cocinados junto a los de animales. Las fracturas en las costillas y los fémures son idénticas a las que se producen al golpear un hueso fresco para obtener grasa. Los restos fueron dispersados como si hubiesen sido arrojados a una hoguera comunitaria. No hay evidencias de violencia previa. Todo sugiere que los cuerpos pertenecían a miembros del mismo grupo, muertos por causas naturales o accidentales, consumidos después como un último acto de necesidad o fe. En África, Europa y Asia, los rastros se repiten con patrones casi idénticos. No importa la región ni el clima. Donde el hambre dominaba, el cuerpo humano era parte de la cadena trófica. Lo que cambia es la intención, a veces pura supervivencia, otras simbolismo. Pero en ambos casos la frontera entre lo animal y lo humano se desvanecía. El análisis de los restos en Gough's Cave reveló algo más. Los cortes en los huesos del rostro, especialmente alrededor de los ojos y la boca, no tenían valor alimenticio. Eran cortes precisos, repetidos, tal vez parte de una ceremonia. Algunos científicos creen que se trataba de un acto destinado a borrar la identidad del muerto, una forma de devolverlo a lo impersonal, de transformarlo en alimento sin culpa. El canibalismo, en ese sentido, no solo saciaba el cuerpo, sino también la mente. El fuego era el último juez. En muchas de estas cuevas, los huesos humanos aparecen ennegrecidos, calcinados, fragmentados en trozos pequeños, mezclados con cenizas y piedras partidas. Aquellos hombres y mujeres conocían perfectamente lo que hacían, dominaban el fuego, entendían la anatomía y sabían que en la carne humana había energía suficiente para soportar un día más. El canibalismo como estrategia de supervivencia. En los confines del Pleistoceno, cuando el hielo cubría Europa y el sol apenas tocaba la tierra, la supervivencia dejó de ser una elección. Cada día era una batalla contra el frío, el hambre y la oscuridad. En ese mundo sin certezas, el canibalismo dejó de ser un acto excepcional para convertirse, en determinados momentos, en una estrategia de vida. Los grupos humanos, tanto neandertales como Homo sapiens, vivían al borde del colapso biológico. Las hambrunas no duraban semanas, sino estaciones enteras. Los glaciares bloqueaban rutas, las manadas migraban hacia el sur y los valles quedaban desiertos. Cuando los cazadores regresaban sin presa, los fuegos se apagaban lentamente y el silencio llenaba las cuevas. El hambre no era solo física, era una presencia que corroía la mente, que distorsionaba los valores y convertía el cuerpo del otro en un objeto de deseo y de miedo. En los restos arqueológicos de Europa central y occidental, la evidencia es clara. Las marcas de corte en huesos humanos se repiten con un patrón constante: desmembramiento, descarnamiento, fractura, fuego. En algunos casos los cuerpos fueron desarticulados con precisión anatómica. Se separaron las extremidades, se extrajo la médula, se cocinaron los músculos. Todo indica una organización metódica del consumo humano. No se trataba de impulsos descontrolados, sino de conocimiento acumulado. En cuevas como Les Pradels, en Francia, o Baume-Moula-Guercy, los arqueólogos descubrieron algo inquietante. Los huesos humanos presentaban los mismos signos de procesamiento que los de los renos y bisontes cazados. Las técnicas eran idénticas. Aquellos grupos no hacían distinción entre carne humana y animal cuando la supervivencia estaba en juego. En los hogares de piedra junto al fuego,
Los restos calcinados de hombres, mujeres y niños convivían con huesos de ciervos y lobos. El hambre, al volverse colectiva, anulaba el tabú antes de que éste existiera. En un entorno sin leyes ni religión, la moral era una construcción reciente y frágil. Comer a un muerto podía significar que el clan sobreviviera un día más. Las decisiones eran crueles pero racionales. Un cuerpo humano adulto podía proporcionar suficiente energía para alimentar a una familia durante una semana. La grasa craneal, la médula de los huesos largos, el hígado y el corazón eran las partes más valiosas. Algunos hallazgos sugieren incluso una cierta logística. En el Sidrón, los investigadores notaron que los cuerpos fueron desmembrados sistemáticamente y los restos organizados cerca de las áreas de fuego. El proceso seguía un orden. Primero el descarnamiento, luego la fractura de huesos y finalmente el cocinado parcial. Los cráneos, en muchos casos, fueron abiertos con precisión para acceder al cerebro. No hay señales de violencia ritual, solo eficiencia. Para los grupos aislados en las cuevas, la muerte no significaba el fin del vínculo social. Los muertos podían seguir ayudando a los vivos. En algunos contextos, los arqueólogos interpretan que los cuerpos fueron consumidos después de la muerte natural, sin asesinato previo. Era una decisión colectiva, no un acto de crueldad. El cuerpo del compañero se transformaba en sustento, y su muerte adquiría un sentido funcional, el sacrificio por la supervivencia del grupo. En tiempos más recientes, los paralelos son inevitables. Las hambrunas documentadas en la historia, como las del asedio de Leningrado o los Andes en 1972, muestran que el cerebro humano responde igual bajo presión extrema. La moral se pliega a la necesidad. En ese sentido, los cazadores del Paleolítico no eran monstruos, sino los primeros en revelar la delgada línea que separa la civilización del instinto. Los restos de Cook's Cave en Inglaterra y Marillac-le-Franc en Francia confirman que algunos grupos repetían estos actos de forma recurrente, quizás incluso aprendida. En las capas arqueológicas se observan periodos alternos de abundancia y hambre, restos de caza intercalados con huesos humanos descarnados. No hay indicios de colapso social o desplazamiento. Al contrario, parece que el canibalismo permitió la continuidad del grupo durante las peores crisis climáticas. La biología también jugó su papel. Los cuerpos humanos son una fuente de calorías de alta calidad, especialmente en el contexto glacial. Las grasas saturadas, la médula y el cerebro ofrecen una densidad energética superior a la de muchas presas pequeñas. Comer carne humana podía significar la diferencia entre vivir o morir en un invierno sin caza. En ese sentido, el canibalismo no fue un fracaso moral, sino una adaptación ambiental extrema. El fuego, centro de toda vida paleolítica, se convertía en escenario de estos actos. Los huesos calcinados muestran temperaturas controladas, entre 200 y 500 grados Celsius, lo que indica cocción deliberada. No hay señales de pánico o improvisación. Los cuerpos fueron tratados como cualquier otra fuente de alimento, quizás con un silencio ritual, quizás con la misma indiferencia con que se descuartizaba un reno. La costumbre era más fuerte que el horror. El canibalismo también tenía implicaciones sociales. Los individuos más débiles, como los niños, ancianos o heridos, eran los primeros en morir y, en consecuencia, los primeros en ser consumidos. En sociedades pequeñas y cerradas, esa selección forzada alteraba las relaciones internas. El miedo a morir se mezclaba con la certeza de servir de alimento. En la mente de aquellos humanos, la frontera entre cuerpo y recurso desaparecía lentamente. Algunos restos muestran fracturas post-mortem deliberadas en zonas simbólicamente sensibles: el cráneo, el rostro, las manos. No todo era hambre. Es posible que, con el tiempo, el acto de comer a los muertos adquiriera un componente espiritual rudimentario, una manera de honrar al caído incorporándolo físicamente. Pero esa dimensión, si existió, solo se intuye. Lo que la evidencia confirma es que la práctica era recurrente, no aislada. Los paleoantropólogos consideran que, durante los picos más severos de la glaciación, entre 50.000 y 40.000 años atrás, el canibalismo representó una estrategia de último recurso. En los refugios de piedra donde el viento no cesaba, las familias se reunían alrededor del fuego, no para cazar, sino para resistir. Cada hueso fracturado, cada corte meticuloso, era un testimonio de desesperación racionalizada.
La ciencia moderna ha recuperado incluso restos microscópicos de proteínas humanas en utensilios de sílex, confirmando que las herramientas no solo sirvieron para cazar, sino también para procesar cuerpos humanos. La supervivencia exigía pragmatismo absoluto. Aprovechar cada fragmento del mundo, incluso si ese mundo era uno mismo. Con el paso de los milenios, cuando el clima comenzó a suavizarse y las presas regresaron a las llanuras, el canibalismo perdió su función práctica. Pero su huella quedó grabada en la memoria colectiva. Tal vez por eso, en todas las culturas humanas posteriores, la idea de comer carne humana fue transformada en tabú, un eco ancestral que recordaba lo que se había hecho en los días más oscuros. Canibalismo ritual y simbólico. Cuando la naturaleza empezó a ofrecer un respiro y el hambre ya no dictaba cada acto, algo cambió en la mente humana. El fuego seguía ardiendo en las cuevas, pero el miedo se transformó en creencia. En lugar de devorar por necesidad, los hombres comenzaron a comer por significado. Así nació el canibalismo ritual, un fenómeno donde la carne humana dejó de ser solo sustento y se convirtió en un símbolo de poder, fe o comunión. Las primeras huellas de este cambio aparecen al final del Paleolítico Superior, cuando los Homo sapiens ya dominaban el lenguaje, el arte y la muerte. En las cuevas de Gauck's Cave, los cráneos tallados en forma de cuencos no fueron simple improvisación alimenticia. Las fracturas son regulares, las superficies pulidas, los bordes cuidadosamente alisados. Cada paso refleja intención. Comer al muerto, beber de su cráneo o conservar sus huesos pudo ser parte de un rito que unía a los vivos con los muertos. La mente humana había aprendido a dar sentido al horror. Si en los inviernos pasados la carne de un compañero era la única fuente de calorías, ahora podía ser la vía hacia algo sagrado. Comer al otro significaba absorber su fuerza, conservar su espíritu o impedir que su energía se dispersara. En muchas culturas prehistóricas posteriores, el cuerpo se entendía como el receptáculo del alma. Consumirlo era mantenerlo cerca, evitar su desaparición definitiva. El arqueólogo Nicolas Conard, al estudiar los asentamientos del Valle del Danubio, encontró fragmentos humanos tratados con la misma delicadeza que los colgantes de marfil o los pigmentos rojos usados para decorar tumbas. Los huesos fueron raspados y pintados, posiblemente utilizados en ceremonias. El acto de manipular restos humanos no respondía ya al hambre, sino a la necesidad simbólica de trascender la muerte. En algunas regiones del norte de África y el Levante, los enterramientos tempranos muestran una práctica particular. Los cuerpos eran exhumados tiempo después de ser sepultados, descarnados y reorganizados. Cráneos separados, huesos largos colocados en círculos, restos quemados en hogueras rituales. Todo sugiere que el cadáver no era algo que debía desaparecer, sino un objeto de vínculo espiritual. En varios casos, los análisis revelaron que la carne fue retirada con herramientas de piedra, no por consumo inmediato, sino como parte de una ceremonia de purificación. Las raíces de este comportamiento perdurarían durante milenios. En las sociedades posteriores de Oceanía, Mesoamérica o el África subsahariana, el canibalismo simbólico sería interpretado como una forma de poder. En algunas tribus, comer el corazón de un enemigo caído otorgaba su valor. En otras, ingerir parte del cuerpo de un ancestro fortalecía el linaje. Aunque esas tradiciones se desarrollaron mucho después, su origen puede rastrearse en la prehistoria, cuando la mente humana comenzó a mezclar lo físico con lo espiritual. La idea de que el cuerpo podía ser portador de fuerza trascendente cambió la relación del hombre con la carne. Ya no se trataba de hambre, sino de posesión simbólica. Las marcas en los huesos de algunos yacimientos europeos muestran un patrón distinto al del despiece alimentario. Las incisiones son superficiales, a veces repetidas sin finalidad nutritiva. Podrían representar gestos rituales, actos de transición entre la vida y la muerte. La antropología moderna utiliza el término endocanibalismo para describir los casos en que los miembros de una comunidad comían a sus propios muertos como muestra de respeto o unión. En contraste, el exocanibalismo hacía referencia al consumo de enemigos como forma de venganza o dominación. Ambos conceptos, aunque posteriores, permiten interpretar lo que aquellos grupos paleolíticos pudieron sentir. El cuerpo del otro era territorio, trofeo o símbolo. La carne, un lenguaje.
En algunos enterramientos del Paleolítico tardío en Europa oriental se han hallado huesos humanos quemados junto a pigmentos de ocre rojo, asociados a rituales funerarios. El ocre, vinculado con la sangre y la vida, pudo representar la regeneración. Tal vez aquellos grupos creían que consumir parte del muerto o cubrir sus huesos con color lo ayudaba a renacer en otro plano. No hay pruebas definitivas, pero las coincidencias son demasiadas para ser casuales. El canibalismo simbólico no siempre implicaba violencia. En ocasiones era un acto de amor, una manera de mantener vivo al ausente. Algunas culturas posteriores, como los Wari de la Amazonia, lo practicaron con la convicción de que enterrar a los muertos bajo tierra era cruel, pues los condenaba al olvido. Comérselos, en cambio, era reintegrarlos al cuerpo del grupo. Esa lógica ancestral, aunque hoy nos resulta impensable, pudo nacer en las cuevas heladas del Paleolítico, cuando los vínculos familiares y el fuego eran lo único que separaba la vida del vacío. Incluso en sociedades más avanzadas, la idea del canibalismo simbólico sobrevivió disfrazada. En el Neolítico, cuando la agricultura y los templos ya existían, los ritos de sangre y las ofrendas humanas persistieron. En ellos, la carne seguía siendo vehículo de lo divino. Milenios después, en religiones estructuradas, esa noción se transformó en metáfora. Comer el cuerpo de un dios, beber su sangre, participar del sacrificio sagrado. La raíz era la misma: incorporar lo sagrado a través de la carne. Para los humanos prehistóricos, que vivían en contacto directo con la muerte, la línea entre respeto y horror era imperceptible. Cada hueso era memoria, cada fuego un altar. En algunos sitios, los arqueólogos hallaron huellas de danzas circulares alrededor de restos humanos quemados. Nadie sabe si celebraban la vida, la muerte o ambas. Pero el hecho de que el cuerpo humano se convirtiera en centro del rito demuestra algo fundamental. El canibalismo había dejado de ser un recurso y se había vuelto un símbolo de identidad y trascendencia. Guerra y violencia intraespecies. Cuando el hielo retrocedió y la tierra comenzó a respirar de nuevo, el peligro no desapareció, simplemente cambió de rostro. Las bestias gigantes se extinguían, los glaciares se fragmentaban y en los valles y llanuras comenzaron a encontrarse los grupos humanos que habían sobrevivido a los siglos de hambre. Allí, bajo el mismo cielo helado, los neandertales y los Homo sapiens dejaron de luchar contra el clima y empezaron a luchar entre sí. Durante milenios, ambas especies habían compartido el continente euroasiático. Se cruzaron, se observaron, intercambiaron herramientas, incluso ADN. Pero a medida que las condiciones mejoraron, los territorios se volvieron valiosos y la abundancia temporal despertó la codicia. Las cuevas con refugio, las fuentes de agua, los pasos de caza y las zonas de pesca eran recursos limitados. Y los recursos limitados generan violencia. La arqueología del Pleistoceno tardío está llena de silencios, pero algunos hablan con una claridad brutal. En yacimientos como Saint-Césaire, Francia, Vindija, Croacia, o Les Rochers de Villeneuve, los restos humanos muestran fracturas craneales, heridas punzantes y cortes que no pueden atribuirse a accidentes de caza. Las lanzas de madera endurecida o las puntas de sílex fueron utilizadas no solo contra presas, sino contra otros humanos. Los cuerpos fueron arrojados sin cuidado, sin señal de entierro ni respeto. Los neandertales, aunque físicamente más fuertes, eran menos numerosos. Sus clanes pequeños y dispersos se enfrentaban a los sapiens que llegaban en oleadas desde el sur, organizados, adaptables y dotados de un lenguaje que les permitía coordinar estrategias. En una época sin ejércitos ni fronteras, la guerra era personal, inmediata, tribal. Un ataque podía decidir el destino de una comunidad entera. En el yacimiento de Jebel Sahaba, en el actual Sudán, los huesos de más de 60 individuos revelan lo que algunos arqueólogos consideran la primera batalla documentada de la historia humana. Flechas incrustadas en huesos, fracturas en brazos levantados para defenderse, heridas cicatrizadas y otras mortales. Hombres, mujeres y niños participaron en aquel enfrentamiento hace más de 13.000 años. No hay rastros de animales cazados, solo humanos enfrentados a humanos. Era la violencia organizada antes de la agricultura, antes de los reinos. El conflicto no solo fue entre especies. Los sapiens también lucharon entre sí. A medida que los grupos crecían y las alianzas se rompían, surgieron rivalidades internas. La caza y el territorio definían la supervivencia.
y la cooperación se alternaba con la traición. Los restos en Offnet Cave, Alemania, muestran 38 cráneos humanos depositados juntos, todos con heridas contundentes en la parte posterior. Muchos pertenecían a mujeres y niños. Las evidencias sugieren una masacre deliberada, un clan aniquilado por otro. Los cuerpos decapitados fueron colocados con orden, quizás como advertencia o trofeo. El canibalismo y la violencia empezaban a mezclarse. En Goyet, Bélgica, los huesos humanos muestran tanto marcas de combate como de descarnamiento. Algunos cráneos fueron fracturados justo después de la muerte, como si la decapitación y el consumo formaran parte del mismo ritual de venganza. La guerra, incluso en su forma más primitiva, traía consigo la humillación del enemigo, la negación de su humanidad. Los paleoantropólogos describen este período como una transición hacia la violencia estructurada. Los grupos ya no mataban solo por hambre, sino para afirmar poder, defender territorio o eliminar competencia. En esa época, el concepto de otro se consolidó. El enemigo era quien hablaba distinto, quien no compartía el fuego, quien ocupaba el valle que uno necesitaba. Esa distinción entre nosotros y ellos marcó el nacimiento del conflicto organizado. Las armas evolucionaron al mismo ritmo que la hostilidad. Las lanzas de punta de hueso dieron paso a proyectiles más finos, capaces de perforar costillas o cuencas oculares. Las emboscadas sustituyeron los enfrentamientos directos. En algunos yacimientos, los cuerpos aparecen dispersos en las entradas de cuevas, lo que sugiere ataques nocturnos, asaltos sorpresa o luchas por el control del refugio. La muerte llegó a ser una estrategia, no una consecuencia. Los sapiens, con su ventaja numérica y comunicativa, comenzaron a imponerse lentamente. Su capacidad de cooperar y planificar los convirtió en adversarios letales. Donde los neandertales reaccionaban, ellos anticipaban. La violencia dejó de ser instintiva para volverse racional. En un mundo donde la inteligencia definía la supervivencia, la mente sustituyó a la fuerza. La evidencia genética cuenta la misma historia por otros medios. Los estudios del ADN antiguo revelan que las poblaciones neandertales se redujeron drásticamente tras la llegada masiva de sapiens. En algunos casos hubo mestizaje, en otros extinción local. Las huellas de ese contacto no son todas de convivencia pacífica. En varios sitios los restos de sapiens y neandertales aparecen juntos pero con signos de conflicto, huesos rotos, heridas de armas, cuerpos sin entierro. El canibalismo pudo acompañar esa violencia, no como necesidad, sino como gesto simbólico de dominio. Comer al enemigo era el acto final de la victoria, eliminarlo del mundo físico y absorber su fuerza. En ese contexto, la carne se convirtió en trofeo y el fuego en escenario de poder. La guerra, en su forma más primitiva, era tan inmediata como brutal. No había ejércitos, ni líderes, ni honor, solo supervivencia y territorio. Pero en esa espiral de sangre y miedo, la humanidad empezó a reconocerse a sí misma como especie dominante. El enemigo servía para definir al grupo, para reforzar la identidad, para recordar que solo los más adaptados prevalecen. Al final del Pleistoceno, los neandertales desaparecieron. Los Homo sapiens ocuparon sus cuevas, cazaron sus presas y heredaron su mundo. Lo que comenzó como competencia por recursos terminó como un reemplazo evolutivo, una guerra silenciosa que se prolongó durante miles de años. Ninguna gran batalla marcó el final, solo una sucesión de choques, hambrunas y desplazamientos que borraron a una especie entera. ¿Competencia o exterminio? La caída final del Neandertal. Hace unos 40.000 años, Europa era un mosaico de hielo, bosques y valles grises bajo cielos de plomo. En ese paisaje extremo se produjo uno de los desenlaces más trascendentes de la historia humana, la extinción de los neandertales. Durante más de 300.000 años habían resistido glaciaciones, sequías y catástrofes naturales, pero la llegada de los Homo sapiens marcó el principio de su final. Los registros fósiles muestran que ambas especies coexistieron durante casi 5 milenios. Compartieron territorios en lo que hoy es Francia, España, Croacia y el Cáucaso. En algunos lugares, como el suroeste europeo, vivieron tan cerca que debieron oler el humo de los fuegos ajenos. El contacto fue inevitable. Y, aunque hubo mestizaje, como prueba el ADN neandertal presente en la mayoría de los humanos modernos, ese intercambio no bastó para detener su desaparición.
Las causas exactas siguen siendo motivo de debate. Algunos científicos sostienen que los sapiens los superaron por simple competencia ecológica. Eran más numerosos, tenían redes de comunicación más amplias y podían adaptarse mejor a climas variables. Otros creen que hubo conflictos directos, guerras y masacres entre grupos. En cualquier caso, el resultado fue el mismo: una sustitución gradual, una desaparición sin testigos. Los neandertales poseían habilidades sofisticadas, cazaban en grupo, fabricaban herramientas complejas, dominaban el fuego y probablemente poseían lenguaje rudimentario. Pero los sapiens llevaban consigo algo distinto: la capacidad de imaginar colectivamente, de coordinar acciones a gran escala y planificar más allá del día a día. Esa ventaja cognitiva permitió que ocuparan territorios más amplios y aprovecharan recursos con mayor eficiencia. La competencia comenzó con la caza. En los valles de Dordogne o el norte de la península ibérica, las presas eran las mismas: bisontes, ciervos, caballos salvajes. Pero mientras los neandertales cazaban en emboscadas directas, los sapiens diseñaban trampas y seguían patrones migratorios. Cada victoria de los sapiens significaba menos alimento para los otros. Y en un entorno donde el hambre dictaba la ley, la escasez equivalía a condena. Las poblaciones neandertales comenzaron a fragmentarse. Las evidencias genéticas indican una reducción drástica de la diversidad, señal de grupos pequeños y endogámicos. La endogamia debilitó su salud y redujo su capacidad de adaptación. Mientras tanto, los sapiens continuaban moviéndose, intercambiando información, mezclándose entre tribus. La flexibilidad social se convirtió en su mejor arma. En algunos yacimientos, la huella de violencia sugiere algo más que simple competencia. En Saint-Césaire, el esqueleto de un neandertal joven presenta fracturas perimortem compatibles con golpes de arma. En Les Rochers de Villeneuve, un cráneo muestra una perforación frontal perfectamente circular, posiblemente causada por una lanza. Aunque no existen pruebas de guerra sistemática, estos indicios apuntan a enfrentamientos esporádicos, choques por territorio o venganza. La extinción pudo ser tanto ecológica como bélica. Pero la derrota del neandertal también fue psicológica. Los sapiens se comunicaban con símbolos, arte y lenguaje, pintaban animales en cuevas, tallaban figuras femeninas, decoraban sus cuerpos con ocre. El arte no solo expresaba belleza, era una herramienta de cohesión social, una forma de transmitir identidad y propósito. Frente a eso, los neandertales carecían de una cultura simbólica tan profunda. En un mundo donde la cooperación garantizaba la vida, los sapiens eran capaces de crear mitos, los neandertales apenas de resistir. La diferencia entre ambos se hizo más evidente a medida que el clima empeoraba. Cuando el frío regresó en oleadas violentas, los sapiens supieron reagruparse, migrar y compartir recursos. Los neandertales, atrapados en sus refugios montañosos, fueron desapareciendo uno a uno. Algunos sobrevivieron en reductos aislados, como Gibraltar, hasta hace unos 37.000 años, donde los últimos individuos dejaron rastros de fuego y herramientas antes de que su linaje se extinguiera para siempre. Durante mucho tiempo se pensó que la extinción fue rápida, pero los datos recientes revelan un proceso lento y desigual. En algunos lugares, los sapiens ocuparon cuevas que habían pertenecido a neandertales solo una generación antes. En otros, las capas arqueológicas muestran alternancia. Una cultura encima de la otra, como si el cambio hubiera sido paulatino, casi silencioso. En ese solapamiento se esconde la tragedia, una especie viendo cómo otra la sustituía sin comprender por qué. Algunos investigadores proponen un escenario aún más sombrío: asimilación forzada. Los neandertales, superados numéricamente, pudieron integrarse en pequeñas proporciones a los grupos sapiens, diluyéndose genéticamente hasta desaparecer. No hubo exterminio abierto, sino absorción, una desaparición por fusión. Pero la violencia también estuvo presente. Los pocos restos de híbridos hallados muestran huesos infantiles quebrados, indicio de conflictos o infanticidio, como si los descendientes mixtos no hubieran sido aceptados por ninguna de las dos especies. El final del neandertal fue, probablemente, una combinación de todos esos factores: competencia, aislamiento, debilidad genética, clima y agresión. Una serie de pequeñas derrotas acumuladas hasta el olvido. No hubo una batalla final ni un momento exacto, solo una lenta desaparición bajo el peso del hielo y del progreso humano.
Sin embargo, algo de ellos persiste. En cada genoma moderno hay rastros de su herencia, fragmentos de ADN que influyen en la piel, la inmunidad y hasta la adaptación al frío. Los neandertales no murieron del todo, sobreviven dentro de nosotros. Pero lo que se extinguió fue su mundo, su manera de mirar el fuego, su comprensión primitiva del silencio. La mente del cazador, psicología evolutiva. Mucho antes de construir templos o escribir historias, el ser humano aprendió a observar, esperar y matar. En esa forma primitiva de existencia nació la mente del cazador, una estructura psicológica que aún sobrevive en lo más profundo del cerebro moderno. Durante cientos de miles de años, tanto neandertales como Homo sapiens vivieron según las reglas del acecho, la estrategia y la violencia controlada. Pero lo que comenzó como instinto se convirtió en pensamiento. La caza era más que una fuente de alimento, era el eje de la vida social y emocional. En torno a ella se definían los roles, las jerarquías, la cooperación y el miedo. Quien cazaba dirigía, quien observaba aprendía y quien moría recordaba a los demás lo que estaba en juego. La supervivencia dependía de la capacidad de leer el entorno, el movimiento de una presa, la dirección del viento, los signos en la nieve. Esa lectura constante del peligro y la oportunidad moldeó un cerebro diseñado para anticipar, planificar y, sobre todo, controlar la agresión. La psicología evolutiva describe este proceso como el origen del pensamiento estratégico. El cazador debía entender que la violencia no podía ser impulsiva, debía ser precisa, eficiente, racional. El éxito dependía de usar la empatía no como virtud moral, sino como herramienta, comprender el comportamiento de la presa para predecirlo. Esa misma empatía fría sería la base de las relaciones humanas posteriores, donde entender al otro significaba también poder dominarlo. El fuego, que en las cuevas alumbraba los cuerpos mutilados de las presas, era también el espacio de la memoria. Allí, los primeros hombres reconstruían mentalmente la caza, el error, la herida, la emboscada. Cada relato era una lección de supervivencia, pero también una forma de cohesión emocional. El lenguaje, al surgir, amplificó esa memoria. Los relatos de caza no solo enseñaban, creaban identidad, reforzaban la sensación de pertenencia. Así, la mente del cazador se transformó en la mente narrativa del ser humano. Pero la empatía tenía un límite. El círculo emocional se detenía en los miembros del clan. Más allá de él, el otro era una sombra, una amenaza, una presa potencial. Esa empatía selectiva fue clave en la evolución de la moral. Se desarrolló no para proteger a todos, sino para garantizar la cooperación interna. La compasión nació del egoísmo colectivo. El altruismo no era una virtud espiritual, sino una estrategia biológica para mantener al grupo unido. En el corazón de esa estructura psicológica residía un principio contradictorio. La capacidad de matar y de cuidar coexistían en el mismo impulso. Los arqueólogos han hallado pruebas de compasión en restos prehistóricos, individuos discapacitados o ancianos que sobrevivieron gracias al apoyo del grupo. Pero en las mismas capas geológicas aparecen huesos humanos fracturados por canibalismo. La humanidad, desde sus orígenes, oscilaba entre la protección y la crueldad. La caza perfeccionó los sentidos, la visión periférica, la audición aguda, la atención al detalle, pero también cultivó algo intangible, la anticipación de la muerte. Ver caer una presa o a un compañero atravesado por una lanza generaba una comprensión primitiva de la fragilidad. De esa experiencia surgiría el pensamiento simbólico, la necesidad de explicar lo inexplicable. Cada cadáver alimentaba el cuerpo, pero también el miedo, y de ese miedo nacería la religión. El cerebro humano, especialmente el del Homo sapiens, desarrolló conexiones que vincularon la emoción con la planificación. La violencia dejó de ser una descarga y se convirtió en herramienta de supervivencia. El cazador aprendió a matar sin odio, a controlar el impulso, a ver la muerte como parte del equilibrio natural. Pero ese control tenía un costo, la capacidad de justificar cualquier acción cuando la necesidad lo exigía. Esa flexibilidad moral fue la base del éxito evolutivo del sapiens. Le permitió adaptarse a cualquier circunstancia, desde devorar cadáveres hasta crear ritos funerarios. El cerebro del cazador, moldeado por la escasez, aprendió a racionalizar el horror.
En un entorno sin reglas escritas, la mente humana fabricó las suyas: proteger a los suyos, eliminar al enemigo, aprovechar todo lo que la naturaleza ofreciera, incluso el cuerpo de los muertos. La psicología moderna encuentra en esa herencia los cimientos de muchas emociones actuales. El miedo, la agresión, la cooperación y el sacrificio están inscritos en un circuito neuronal que data del Paleolítico. En ese tiempo, cada decisión entre matar o no hacerlo podía definir la supervivencia del grupo. La moral no nació como una oposición al instinto, sino como una extensión de él. En los fósiles de Shanidar, en Irak, los restos de un neandertal cubierto con polen de flores muestran un gesto de respeto hacia los muertos, una primera forma de duelo. Pero en otros yacimientos, los cuerpos humanos fueron desmembrados, hervidos o calcinados. Esa contradicción revela el punto exacto donde la humanidad aprendió a sentir sin dejar de destruir. La compasión y la violencia son hermanas evolutivas, nacidas del mismo cerebro que aprendió a cazar para vivir. En algún punto de ese proceso, el cazador se volvió consciente de su poder. Supo que podía decidir sobre la vida de otros y que esa decisión lo distinguía de las bestias. El dominio sobre la presa fue también el dominio sobre el entorno, y de ese sentimiento surgió algo más profundo: el deseo de controlarlo todo. La caza no solo moldeó el cuerpo, sino el pensamiento. La coordinación, el lenguaje y la imaginación se desarrollaron al servicio del asesinato planificado. Cada lanza arrojada era una extensión del intelecto. La mente del cazador no desapareció con la llegada de la agricultura ni con el amanecer de la civilización. Permanece en cada reflejo de miedo, en cada impulso de competencia, en cada reacción tribal ante lo diferente. Es el legado invisible de aquellos días en que la carne del otro era el precio de la vida. Los glaciares se retiraron, los clanes desaparecieron, pero el cerebro que aprendió a sobrevivir en la oscuridad de las cuevas sigue allí detrás de cada decisión, recordando lo que fue. El cuerpo como recurso. En la oscuridad de las cuevas del Paleolítico, el cuerpo humano no era sagrado, era materia. Cuando la muerte llegaba, ya fuera por hambre, frío o violencia, el cadáver no siempre se convertía en recuerdo, sino en recurso. La carne, la grasa, la médula, los tendones y los huesos eran materia prima para sobrevivir. En un mundo donde cada fibra podía tener utilidad, el cuerpo humano fue parte del ciclo natural: alimento, herramienta, abrigo. Los restos arqueológicos revelan ese pragmatismo con una crudeza que todavía incomoda. En sitios como el Sidrón, en España, o Moula-Guercy, en Francia, los huesos humanos no solo muestran marcas de descarnamiento. Algunos fueron pulidos y afilados para fabricar punzones o raspadores. Los fémures y tibias, por su densidad, se convirtieron en instrumentos de corte, las costillas en cuchillas improvisadas. En ciertos casos, las vértebras fueron utilizadas como colgantes o piezas decorativas. No era una transgresión, era una necesidad. En un entorno sin metales ni madera abundante, el hueso humano era simplemente un material más. El cuerpo servía incluso después de muerto. La grasa corporal, rica en energía, era usada como combustible rudimentario. En algunos yacimientos se hallaron piedras ennegrecidas y residuos grasos compatibles con tejido humano. La grasa, mezclada con fibras vegetales, pudo alimentar pequeñas llamas que mantenían encendida la vida durante las noches interminables del invierno glacial. En esa economía de la supervivencia, nada se desperdiciaba. Los tendones y pieles también tenían valor. Los tendones secos eran resistentes, elásticos y servían como cuerdas para atar lanzas o unir puntas de piedra. La piel humana, aunque frágil, pudo utilizarse como recubrimiento temporal o como vendaje. Las huellas de cortes finos en zonas no nutritivas del cuerpo, como muñecas o tobillos, sugieren extracción sistemática de tejidos blandos. Estos actos no eran brutales desde su perspectiva. En una época donde el cuerpo era solo una parte del entorno, los muertos eran devueltos al ciclo de la vida. La noción de profanación no existía. La muerte era una continuidad. Comer, quemar o transformar el cuerpo en herramienta no era una falta de respeto, sino una forma de permanencia. Algunos hallazgos sugieren incluso una jerarquía práctica. Los cuerpos jóvenes y sanos eran los más aprovechados. Su carne contenía más proteínas, sus huesos más médula. Los ancianos, en cambio, eran enterrados o abandonados.
En ciertos grupos, los niños eran tratados con un cuidado ambiguo, enterrados con símbolos o, en tiempos de crisis, consumidos primero. El cuerpo humano se convirtió así en un indicador de valor energético. Los arqueólogos de Gox Cave encontraron una evidencia particularmente perturbadora. Algunos huesos humanos, además de haber sido cocinados, presentan signos de afilado intencional. Se transformaron en herramientas usadas posteriormente en el procesamiento de otros cuerpos. El acto de fabricar utensilios con huesos humanos para luego usarlos sobre otros humanos describe un nivel de pragmatismo extremo, donde la distinción entre persona y materia se disuelve por completo. Los cráneos, por su parte, tenían múltiples usos. En contextos de canibalismo ritual, fueron transformados en recipientes, pero también pudieron servir como contenedores funcionales, cuencos para agua o grasa. En algunos casos, los bordes fueron suavizados para evitar cortes, un detalle técnico que demuestra conocimiento y propósito. Las manos y pies, más frágiles, rara vez se conservan. Probablemente se consumían enteros, hueso incluido. Este aprovechamiento total del cuerpo refleja una mentalidad adaptada al límite. En el Paleolítico, la vida dependía de la capacidad de extraer utilidad de todo lo disponible. La frontera entre lo humano y lo natural era inexistente. El cuerpo no era símbolo, era materia viva que incluso muerta servía al grupo. Esa visión práctica y desapasionada de la carne anticipa el pensamiento técnico que siglos después permitiría fabricar armas, herramientas o vestimentas a partir de cualquier fuente posible. Los estudios de isótopos de nitrógeno en huesos prehistóricos muestran que los humanos tenían una dieta carnívora casi exclusiva, similar a la de los lobos o leones. En ese contexto, la carne humana no era tabú, sino sustituto. Si el cuerpo de un reno o un mamut proveía alimento y material, el cuerpo humano hacía lo mismo. Era la misma carne, el mismo hueso, solo más cercano. Con el tiempo, el cuerpo adquirió un doble valor, energético y simbólico. Los huesos de los muertos, colgados en los refugios o dispuestos junto al fuego, servían como recordatorio tangible de la continuidad del grupo. En algunos sitios, los cráneos fueron pintados con ocre o colocados sobre piedras planas, como si mantuvieran una presencia viva. La utilidad se mezcló con la memoria. Comer, usar o exhibir el cuerpo del otro era una forma de afirmación. El clan sobrevivía gracias a sus propios miembros. En ese uso integral del cuerpo humano se encuentra la raíz del pensamiento más antiguo de la humanidad, la aceptación del ciclo total. No había diferencia entre lo que moría y lo que nacía, entre lo que se comía y lo que se era. El cadáver era la última contribución al grupo, la entrega final al fuego o a la boca de los vivos. La civilización posterior borraría esa lógica con tabúes, religiones y moralidades. Pero bajo las capas de historia, esa mentalidad persiste. Todavía hoy, en la mente humana, el cuerpo conserva una dimensión práctica y una simbólica. Es recurso, es límite, es identidad. Los hombres del Paleolítico no sabían que estaban trazando las bases del pensamiento materialista y espiritual a la vez. Solo actuaban, obedeciendo a la ley más antigua del mundo: nada debe desperdiciarse. Y en ese principio silencioso, el cuerpo se volvió objeto y herramienta, carne y símbolo, vida y recurso. Y la línea difusa entre nosotros y ellos. En el amanecer de la humanidad, cuando los clanes erraban por los valles helados del Pleistoceno, no existía el concepto de nación ni tribu. Existía simplemente el grupo, una familia extendida unida por la sangre, el fuego y el miedo. Todo lo que quedaba fuera de ese círculo era desconocido, y lo desconocido era peligro. Así nació la frontera más antigua del pensamiento humano, la separación entre nosotros y ellos. Esa división no fue moral ni ideológica, fue biológica. Los grupos humanos dependían del reconocimiento inmediato, saber quién compartía el alimento y quién podía matarte. La empatía era una herramienta de supervivencia, no una virtud universal. Los antropólogos lo llaman empatía parochial, la capacidad de sentir compasión solo por aquellos que pertenecen al mismo clan. En el resto, el cerebro veía amenaza. Esa limitación cognitiva, que hoy persiste en la estructura emocional humana, se formó durante los días del hielo. En las cuevas donde el fuego ardía, los rostros familiares representaban seguridad.
Pero una silueta distinta, una lengua diferente o una pintura desconocida en la piel bastaban para activar la desconfianza. Los encuentros entre grupos raramente eran pacíficos. A veces intercambiaban herramientas o parejas, otras se observaban desde la distancia hasta que una lanza rompía el silencio. La evolución moldeó una mente tribal, programada para reconocer al aliado y eliminar al extraño. Los restos hallados en yacimientos como Jebel Sahaba o Ofnet Cave son testimonio de esa mentalidad. Los cuerpos muestran heridas de armas arrojadizas, fracturas y decapitaciones. No eran guerras organizadas, sino ataques entre comunidades que compartían la misma especie, la misma carne y el mismo miedo. En ellos se esconde la paradoja del ser humano. La violencia surgía no de la diferencia absoluta, sino de la semejanza. Cuanto más parecidos eran, más peligrosos se volvían para sí mismos. Los neandertales y los Homo sapiens también se enfrentaron bajo esa lógica. Ambos humanos, ambos inteligentes, ambos conscientes. Pero el lenguaje, el arte y la cooperación más compleja de los sapiens los convirtieron en una fuerza expansiva, mientras los neandertales quedaban atrapados en sus pequeños núcleos familiares. Para los sapiens, los otros eran una amenaza a su territorio. Para los neandertales, los recién llegados eran invasores. Ninguno podía concebir al otro como igual. La línea entre nosotros y ellos se marcaba en los cuerpos. Las pinturas corporales, las cicatrices rituales, los collares o los adornos de hueso servían para distinguir la identidad. Eran los primeros uniformes, las primeras banderas. En la selva simbólica del Paleolítico el cuerpo hablaba antes que la palabra, y quien no compartía ese lenguaje visual quedaba fuera del grupo, vulnerable al rechazo o la muerte. La antropología cognitiva sugiere que esta frontera mental fue clave en la evolución social. La cooperación intensa dentro del grupo permitió la caza organizada, la defensa y la crianza de los hijos. Pero también generó la xenofobia ancestral, el impulso instintivo de sospechar del forastero. Esa misma estructura emocional, que implicaba defender a los propios y desconfiar de los extraños, fue la base sobre la cual se construyeron todas las sociedades posteriores, desde los clanes nómadas hasta los imperios. En algunos sitios arqueológicos se han encontrado restos humanos con signos de canibalismo selectivo. Los huesos pertenecen a individuos ajenos al grupo local, reconocibles por diferencias en la dieta o en la morfología. Es posible que el acto de consumirlos no respondiera solo al hambre, sino a una afirmación de poder tribal. Comer al extraño equivalía a eliminar su amenaza y a absorber su fuerza. De esta manera, el canibalismo se volvió una extensión del tribalismo, un gesto que borraba simbólicamente la alteridad. La frontera moral comenzó a formarse entonces. La muerte de un miembro del grupo provocaba duelo, la del extraño no. En el fuego del Paleolítico los sentimientos se dividían entre compasión interna y violencia externa. Esa ambigüedad moral fue el cimiento de toda ética futura. Los humanos aprendieron a justificar la agresión en nombre de la pertenencia. La violencia se volvió legítima cuando servía al grupo y abominable cuando la sufría uno de los suyos. El descubrimiento de los entierros diferenciados refuerza esta idea. Algunos individuos eran sepultados con cuidado, cubiertos de ocre y adornos, mientras otros eran abandonados o fragmentados. Los arqueólogos interpretan que esa diferencia no dependía solo de jerarquía, sino de pertenencia. Los forasteros, los enemigos, los no reconocidos como uno de nosotros, eran despojados incluso del derecho al descanso. La empatía tenía fronteras y la muerte no las cruzaba. El lenguaje, al desarrollarse, amplificó esa división. Nombrar al otro fue el primer acto de exclusión. Las palabras separaron el mundo en categorías: aliado, enemigo, extraño. Cada término traía consigo una emoción, un mandato, una justificación. Los sapiens aprendieron que bastaba con pronunciar una palabra para convertir a un semejante en presa. El poder simbólico del lenguaje hizo que la alteridad se volviera ideológica antes de ser política. Esa división entre nosotros y ellos no desapareció con la extinción del Neandertal, evolucionó con la civilización. Los mismos mecanismos cerebrales que servían para distinguir rostros familiares en una cueva siguen activos en la mente moderna, reaccionando ante diferencias de grupo, cultura o apariencia. La ciencia moderna lo confirma. El cerebro humano procesa al extraño con patrones similares a los que usa para percibir peligro.
Es una herencia directa de aquel tiempo en que lo desconocido podía significar muerte. Los hombres del Paleolítico no sabían que estaban creando los cimientos del conflicto social. Al defender a los suyos y atacar a los otros, estaban definiendo la estructura emocional del futuro. El sentido de pertenencia, la identidad, la discriminación, la guerra y la empatía nacieron de esa misma raíz. El fuego que calentaba al grupo también servía para quemar al enemigo. ¿Por qué sobrevivimos nosotros? Hace unos 40.000 años, en los últimos refugios de Europa y Asia, se extinguieron las voces que no eran las nuestras. Las huellas de los neandertales, los denisovanos y otros homínidos se borraron lentamente, como el humo que se disuelve en el aire después del fuego. Solo una especie quedó para recordar el silencio de todas las demás: el Homo sapiens. Su victoria no fue inmediata ni gloriosa. Fue un proceso lento, biológico, cultural y psicológico. La historia de nuestra supervivencia no se explica solo por la fuerza o la inteligencia, sino por una suma de factores que, combinados, nos hicieron implacables y adaptables. El sapiens no fue el más fuerte, ni el más grande, ni el más resistente al frío, pero fue el que mejor supo cooperar, imaginar y transformar su entorno. Los fósiles y el ADN antiguo revelan que el sapiens poseía una ventaja decisiva: diversidad genética. Mientras los neandertales sufrían el aislamiento de pequeños grupos endogámicos, los sapiens formaban redes extensas que conectaban comunidades distantes. Esa mezcla constante de genes y conocimientos los protegía contra enfermedades, mutaciones y desastres locales. Donde un clan moría, otro traía sangre nueva y herramientas distintas. La supervivencia se convirtió en una red, no en un refugio. El lenguaje amplificó esa red. Con palabras, los sapiens podían transmitir instrucciones, advertencias, historias. No era solo comunicación, era memoria colectiva. El cazador podía enseñar al niño cómo rastrear presas que nunca había visto. El fuego se convirtió en escuela. Los neandertales, aunque capaces de emitir sonidos articulados, no poseían la misma complejidad simbólica. Su conocimiento moría con cada generación. El nuestro, en cambio, crecía. Esa transmisión aceleró la innovación. En pocas generaciones, los sapiens inventaron nuevas herramientas, perfeccionaron la caza con trampas, redes y lanzas arrojadizas. Aprendieron a usar el hueso y el marfil, a tejer fibras, a coser pieles. El arte, que para los neandertales era esporádico, se volvió cotidiano. Las paredes de las cuevas se llenaron de animales, manos y figuras. Aquellas imágenes no eran simples adornos. Eran mensajes visuales, recuerdos de caza, signos de identidad, símbolos de pertenencia. El arte y la religión fueron las armas invisibles de la expansión sapiens. Crear significados permitió unir a comunidades más amplias bajo una misma historia. La cooperación dejó de depender del parentesco y comenzó a basarse en la creencia compartida. Ese salto cognitivo cambió todo. Los sapiens podían organizarse en grupos de cientos, incluso miles, sin conocerse personalmente. Lo que los unía era la imaginación. Y en un mundo de hielo y escasez, la imaginación fue más poderosa que la fuerza. También fueron más eficientes en la gestión del miedo. Los sapiens desarrollaron una mente capaz de planificar a largo plazo, de posponer la recompensa inmediata por la supervivencia futura. Esa capacidad de pensar en el mañana les permitió almacenar alimentos, moverse antes del invierno, crear refugios más sólidos y adaptarse a climas diversos. Mientras los neandertales esperaban el regreso de las presas, los sapiens ya las seguían. Las diferencias se acentuaron con el cambio climático. Cuando las temperaturas descendieron y las tierras fértiles se contrajeron, los sapiens migraron buscando nuevos horizontes. Los neandertales, en cambio, permanecieron anclados a los mismos territorios. Su conocimiento era local, su mundo limitado. El sapiens, movido por la curiosidad y el instinto de exploración, cruzó montañas, desiertos y mares. Esa inquietud lo convirtió en la especie viajera del planeta. Pero la victoria no fue solo externa. Dentro de su mente, el sapiens había desarrollado algo que ninguna otra especie había alcanzado: la autoconciencia extendida. Sabía que iba a morir y aún así planificaba el futuro. Esa tensión entre la certeza de la muerte y el deseo de vivir dio origen al pensamiento simbólico, al mito, a la religión y a la ética. La conciencia del fin generó cultura y la cultura garantizó la continuidad.
La cooperación entre grupos, el intercambio de bienes y el aprendizaje social crearon una red cada vez más densa. Allí donde los neandertales dependían del azar, los sapiens dependían de los demás. Esa interdependencia fue su gran fortaleza. En un mundo hostil, el hombre que compartía sobrevivía más que el que se aislaba. El egoísmo individual seguía existiendo, pero subordinado a una nueva ley: la supervivencia colectiva. El canibalismo, que en los primeros milenios había sido un recurso desesperado, comenzó a retroceder. El cuerpo humano dejó de ser alimento y se transformó en símbolo. El respeto por los muertos, los entierros rituales y las ofrendas funerarias marcaron el nacimiento de una nueva sensibilidad. Ya no se trataba solo de vivir, sino de dar sentido a la vida. Ese cambio psicológico fue el verdadero salto evolutivo. Sin embargo, el precio de la conciencia fue alto. Con la empatía vino el odio, con la cooperación, la guerra. La mente que había aprendido a coordinar cazas complejas también aprendió a organizar matanzas. Los sapiens no destruyeron a los neandertales porque fueran crueles, sino porque podían hacerlo. Su inteligencia, su flexibilidad y su moral relativa los hicieron imparables. Cada avance traía consigo una nueva forma de dominio. Cuando los últimos neandertales desaparecieron de las costas de Gibraltar, los sapiens ya dominaban 3 continentes. Habían cruzado ríos, mares y desiertos. Su expansión era una fuerza natural. Detrás de ellos quedaban fósiles, cenizas y silencio. En cada lugar donde el fuego se apagaba, otro se encendía. El planeta había encontrado a su nuevo heredero. La pregunta no es solo por qué sobrevivimos nosotros, sino qué precio tuvo esa supervivencia. La historia de la humanidad comenzó con el acto de tomar lo necesario del otro, ya fuera su carne, su fuego o su territorio, y justificarlo en nombre de la vida. Esa lógica sigue latente, disfrazada de progreso, moral o civilización. Lo que distinguió al sapiens no fue su bondad, sino su capacidad de racionalizar la violencia y convertirla en orden. En ese equilibrio frágil entre empatía y dominio, entre cooperación y exterminio, el ser humano aprendió a construir el mundo. Los huesos de los que no sobrevivieron quedaron bajo tierra, pero su sombra permanece en nosotros, en nuestros miedos, en nuestros reflejos, en el impulso de dividir el mundo entre nosotros y ellos. Y así, en el vasto silencio del final del Paleolítico, solo una especie seguía en pie, observando el fuego y comprendiendo que ya no tenía rivales. Había conquistado la tierra, pero también había heredado algo más oscuro: la certeza de que, para sobrevivir, alguna vez tuvo que devorarse a sí misma.